Saludos formas de vida consciente. En este video realizaremos el modelado paso a paso de un maniquí de dibujo, utilizando una cuboesfera y sus variaciones para crear una estructura geométrica simple. Dicho modelo se encontrará separado por piezas para la posterior aplicación de un esqueleto y su emparentamiento, para así practicar conceptos de animación en futuros contenidos. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. Iniciaremos a partir de un cubo, el cual duplicaremos, Shift D y X para tener una copia. Al cubo central le daremos una subdivisión, Control 1, Control A y aplicamos Visual Geometry to Mesh. Luego presionamos Control 3 para tener una forma esférica, clic derecho y Shade Smooth. En la copia que creamos, directamente realizamos un Control 4, clic derecho y Shade Smooth. Como siguiente paso, ocultaremos la copia de la cuboesfera. Numpad 1 para ver de frente y arrastramos al espacio de trabajo la referencia que estará disponible en la descripción. Seleccionamos la carpeta donde la tengamos descargada, la arrastramos y la soltamos. Alt G para posicionarla en el centro. La escalamos hasta donde sea necesario, quizá hasta por acá. La retrocedemos un poco, GY, y regresamos con Numpad 1 a la vista frontal. Nos vamos a las propiedades de la referencia. Activamos la opacidad y la reducimos hasta tener una vista más cómoda para poder trabajar. Luego, en filtros, activamos el filtro de selección y bloqueamos la referencia para que no seleccione al modelar. Seleccionamos nuestra cuboesfera y crearemos 4 copias más. Shift D, Z. Shift D, Z. Y una más. Shift D, Z. Una vez teniendo nuestras 5 cuboesferas, seleccionamos una, por ejemplo esta, e ingresamos a su modo de edición. Tecla Tab. Nos acercamos. Vamos a los modificadores y activamos este botón para que la malla se ajuste. Activamos la vista de transparencia con Alt Z. Y de esta forma podemos modelar. GZ para bajar la cuboesfera. Seleccionamos el loop central con Alt clic. S para escalar. Y lo extendemos más o menos hasta la línea. Seleccionamos la parte de arriba con un recuadro. GZ, S, SZ para escalar un poco. GZ nuevamente. SZ. Y tratamos de ajustar a la geometría. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. GZ, en este caso SZ un poco. Seleccionamos nuevamente el loop central, Alt clic y S. La idea principal es utilizar todas las cuboesferas para adaptarlas a la forma que tenemos de referencia, sin incrementar demasiado la geometría. Salimos del modo edición y seleccionamos otra cuboesfera. En este caso para trabajar la parte de la cadera. La vamos a subir un poco. Aprovechando que estamos en el modo objeto, selecciono la forma del torso, clic derecho, Set Origin y origen al centro de la masa. Selecciono la pieza de la cadera, modo edición. En los modificadores pongo ajustar la malla. Para la pieza de la cadera vamos a crear 2 cortes. Control R, me aproximo a la parte inferior y realizo un corte. Y bajo el corte más o menos hasta esta altura. Doy un clic para consolidar. Repito el procedimiento en la parte superior. Control R, un clic, me aproximo a la parte superior y un clic más para consolidar.
Como siguiente paso, alinearemos los loops. Alt clic SZ0. Alt clic SZ0. Seleccionamos la cara de abajo, SZ0 para aplanar. Seleccionamos toda la parte de abajo, S para escalar un poco, tratando de llegar a los límites de la referencia. Ahora seleccionamos la parte de arriba, S para escalar, tratamos de ajustar. Selecciono la cara superior, SZ para aplanar un poco, y luego S para curvar un poco más, GZ para subir. Alt clic para seleccionar el loop central, S para escalar. Ajustamos un poco en lo que sea necesario, S, y ya tenemos la forma de la cadera. Algo adicional que podemos hacer es seleccionar el loop de acá abajo, Alt clic, presionar G 2 veces y recorrer al máximo para afinar la parte inferior. Salimos del modo edición, desactivamos la transparencia y podemos ver la forma que nos ha quedado. Numpad 1 para volver a la vista frontal, y podemos activar nuevamente la transparencia. Seleccionamos una nueva cuboesfera. En este caso haremos la cabeza. GZ para posicionar un poco e ingresamos al modo de edición. Ajustamos la malla. Con la cuboesfera seleccionada, presionamos S, luego Shift Z para poder achatar un poco hacia los costados. Seleccionamos la parte de arriba, GZ para mover, S para escalar un poco y tratamos de igualar la referencia. Para la parte de abajo seleccionamos esa cara, SZ0 para aplanar, GZ para bajar un poco, Control R para hacer un corte y arrastramos ese corte casi hasta el máximo. Seleccionamos una vez más toda la parte de abajo, GZ y S para escalar, GZ una vez más y ya obtenemos esta forma. Salimos del modo edición, seleccionamos nuestra cuboesfera restante, GZ, y la posicionamos más o menos a la altura del abdomen. Tenemos una cuboesfera más, GZ, y la posicionamos a la altura del cuello. Podemos seleccionar ambas cuboesferas e ingresar al modo edición conjunto. Tecla Tab. Ajustamos la malla para cada una. Nos aproximamos a una de las cuboesferas y presionamos L. Automáticamente se nos seleccionará todo el objeto. S para escalar. Llegamos a la referencia del abdomen. SZ y alargamos un poco. Repetimos el proceso en la parte superior. Nos aproximamos al objeto, presionamos L y S para escalar. En este caso mantendremos la forma prácticamente esférica. Podemos ajustar un poco la posición, GZ, y salimos del modo edición. Desactivamos la transparencia y podemos observar desde la parte frontal cómo nos queda el modelo. Desde el modo objeto seleccionamos todas nuestras piezas, ingresamos al modo edición, tecla Tab, tenemos un modo de edición conjunto. Numpad 3 para ver de perfil y necesitamos aplanar un poco nuestras formas. Vamos a iniciar por la parte de la cadera. Me aproximo y presiono L. S, Y. Repito el procedimiento con el abdomen. Alt A para deseleccionar. Me aproximo al abdomen, L, luego escalamos, S, Y. Trato de mantener la proporción de perfil. Alt A para deseleccionar. Me aproximo a la parte del torso, L, y escalamos, S, Y. La parte del cuello la puedo mantener. La cabeza también la puedo mantener. Sin embargo, puedo trabajar con el look de acá. Alt clic. Puedo escalar un poco en el eje Y. S, Y. G, Y para mover un poco hacia adelante. Regresamos a la vista frontal, Numpad 1. Salimos del modo edición. Podemos seleccionar la parte del torso, irnos a los modificadores y añadir un modificador bevel. Subimos el modificador hasta antes de la subdivisión.
Y en el Limit Method cambiamos de Angle a Weight. Ingresamos al modo de edición. Nos vamos al selector de aristas. Y seleccionamos estas aristas. Presionamos N para que aparezca la barra lateral. Y utilizamos la opción Mean Bevel Weight, que trabaja en coordinación con la opción del modificador Bevel que activamos hace un momento. Podemos incrementar hasta el máximo y podemos notar que nos realiza este efecto de aplanado. Regresamos a la selección de vértices, seleccionamos este vértice y podemos bajar. Presionamos G 2 veces. De esta manera obtenemos este resultado. Seleccionando todos los vértices, S, Y, 0, para tener la opción más aplanada. E incluso podemos empujarla con GY hacia atrás o rotarla un poco en el eje X para tener un acabado un tanto más fino. Seleccionamos la cadera y repetimos el procedimiento. Añadimos el modificador Bevel, lo subimos hasta encima de la subdivisión, cambiamos el Limit Method a Weight, ingresamos a su modo edición, seleccionamos aristas, en este caso las aristas del recuadro de abajo. Activamos la opción Mean Bevel Weight y la colocamos en 1. Regresamos a la selección de vértices, seleccionamos este vértice, presionamos G y lo podemos subir un poco. Salimos y ya notamos esta forma. Si vemos que está demasiado pronunciado, podemos reducir un poco la cuestión de las aristas, seleccionando las aristas y reduciendo el Mean Bevel Weight, quizá hasta acá. Otro aspecto que podemos hacer también es igualar o aplanar. S, Y, 0, R, X y rotamos un poco. Y podemos adelantar para que obtenga esta forma. Para las extremidades habilitamos la otra pieza oculta. La seleccionamos y la posicionamos, más o menos por acá. Activamos la transparencia, modo edición, ajustamos la malla y escalamos. Salimos del modo edición y posicionamos nuevamente. Modo edición, S para escalar. Salimos del modo edición y creamos copias. Shift D, Z, Shift D, Z. Seleccionamos estas dos piezas copiadas, modo edición, deseleccionamos, nos aproximamos a una pieza, L, S para escalar. Deseleccionamos, nos aproximamos a la otra pieza, L, S para escalar. Salimos del modo edición y realizamos una copia de esta pieza. Shift D, Z, la posicionamos más o menos por acá. Ingresamos al modo edición. Realizamos un corte con control R. Seleccionamos la parte de arriba, GZ para recorrer. Seleccionamos la parte de abajo, GZ para recorrer. Escalamos un poco para que se ajuste a la forma. Salimos del modo edición. Shift D, Z para hacer una copia. Entramos al modo edición, A para seleccionar toda la pieza y escalamos un poco. Seleccionamos la parte de arriba, GZ, escalamos un poco para hacerlo más grande. Seleccionamos la parte de abajo, GZ, y escalamos un poco para hacerlo un poco más delgado. Seleccionamos esta pieza desde el modo objeto, Shift D, Z. Ingresamos al modo edición,
Control R para hacer un corte y bajamos hasta que se aplane. Tecla A para seleccionar todo, GZ, S para escalar, SZ, posicionamos con GZ, numpad 3 para la vista lateral, seleccionamos la parte delantera, GY. Podemos hacer un corte, Control R, escalar un poco, seleccionamos la parte de adelante y también escalamos un poco. Seleccionamos esta parte, GZ, e intentamos alinear, GZ. Podemos subir esta parte un poco también, GZ. GY, seleccionamos esto, GY. Numpad 1 para una vista frontal y ajustamos un poco más la geometría. SX, seleccionamos la parte de arriba, SX. De esta forma ya tenemos la pieza del pie. Salimos del modo edición, seleccionamos toda la parte de la pierna, Shift D y movemos hacia arriba. RY menos 90 para rotar. G para mover libremente, tratamos de posicionar y S para escalar. Acomodamos, seleccionamos cada una de las piezas, las centramos, en el caso de las articulaciones, seleccionamos las 3 piezas de las articulaciones, modo edición. Me aproximo y presiono L. S para escalar. Me aproximo a la otra articulación, presiono L. S para escalar. Y GX para posicionar un poco. Escalamos nuevamente de ser necesario. Deselecciono, me aproximo a la otra pieza. L, S para escalar y con G acomodamos. Salgo del modo edición y repito el procedimiento con la pieza del brazo y del antebrazo. Ingreso al modo edición, tecla A para seleccionar todo, acomodamos un poco, selecciono esta parte, GX, S para escalar y lo propio con esta parte, GX y S para escalar un poco. Repito el procedimiento con la otra pieza. Selecciono esta parte, GX y escalo un poco. Selecciono esta parte, GX y escalamos un poco. Salgo del modo edición. Selecciono la pieza que antes era la copia del pie. RY 90. RZ 90. GX. Ingreso al modo de edición, selecciono esta parte, escalo en Z. GZ para nivelar, lo propio con esta parte. Escalo, GX para acomodar, GZ para nivelar. Selecciono esta parte y puedo hacer con S una pequeña escala y luego con GZ ajustar. Numpad 7 para ver desde arriba, selecciono esta pieza. SY para ser un poco más amplio. Selecciono esta parte. SY para ajustar la muñeca. Salgo del modo edición. Desactivo la transparencia. Y ya puedo observar que mi modelo está prácticamente terminado y solo me falta reflejar. Para hacerlo vamos a desactivar la vista de la referencia. Presionamos el punto del teclado y seleccionamos la opción de 3D cursor. Nos aseguramos de que el cursor esté en el centro del espacio 3D. De no ser así, presionamos Shift C. Seleccionamos todas las piezas que serán reflejadas. En este caso, las dos extremidades. Shift D, Enter. Luego presionamos Control M y luego X. De esta forma tenemos el modelo ya terminado. Para crear el soporte, seleccionamos alguna de nuestras esferas simples, la duplicamos con Shift D, presionamos Alt G para regresarla al centro, GZ para bajarla un poco, ingresamos al modo de edición. Antes de escalar, presionamos el punto del teclado y nos aseguramos de seleccionar el median point para poder escalar correctamente. S para escalar,
Calculamos más o menos el diámetro que tendría la base. Control R y movemos la llanta del mouse para hacer dos cortes. Alt clic para seleccionar el corte de abajo. GZ para ceñir la parte inferior. Alt clic para el corte de arriba. GZ para ceñir la parte superior. Tecla A para seleccionar todo. SZ para escalar. Alt Z para activar la transparencia. Seleccionamos la parte de arriba y S para escalar un poco. Salimos del modo edición. Para el soporte creamos un cilindro. Shift A, Mesh, cilindro. Ingresamos al modo edición. Numpad 1, vista frontal. S para escalar. Calculamos un poco el grosor. GZ, bajamos un poco. SZ para escalar. SZ nuevamente. Debemos lograr una altura aproximada para que se empalme con la base y con la parte de la cadera de nuestro maniquí. Si queremos modificar un poco el grosor, seleccionamos nuevamente con la tecla A, S, Shift Z, para que la altura no cambie. Salimos del modo edición, desactivamos la transparencia y ya podemos observar a nuestro modelo terminado. Dado a que podemos utilizar este modelo para hacer prácticas con esqueletos y animación, pues necesitamos organizar bien las piezas. Como acá podemos observar, todas tienen el nombre del cubo original con su respectiva numeración. Ahora nos dedicaremos a nombrar las partes. Para trabajar más cómodo, Numpad 1 para una vista frontal y nombraremos de una manera rápida, seleccionando alguna pieza y presionando F2 para poderle cambiar el nombre. En este caso, cabeza, torso, y repetimos el procedimiento para el resto de piezas. Llegado a este punto y por cuestión funcional para posteriores videos, necesitamos hacer algunas agrupaciones o joins. En este caso, seleccionaré la pieza de la articulación del codo, el brazo y por último el hombro. Presionaré Control J. De esta manera se convierte en una misma pieza. Repito el procedimiento en la otra extremidad. Codo, Shift, brazo, Shift, hombro. Control J. Seleccionamos ahora la articulación de la muñeca y el antebrazo. Control J. Repetimos en la otra extremidad. Muñeca, Shift, antebrazo, Control J. Hacemos algo similar para las extremidades inferiores. Selecciono la rodilla, el muslo y luego la articulación que conecta con la cadera. Control J. Repito, mismo procedimiento. Tobillo, pantorrilla, Control J. Tobillo, pantorrilla, Control J. Continuamos nombrando. Utilizaré el sufijo ISC para las extremidades izquierdas y DER para las extremidades derechas. Por ejemplo, F2, brazo, punto ISC. Hago lo mismo para el resto de piezas. Ahora nos restaría solo nombrar la base y el soporte. Y nos debería quedar todo de esta forma. Para este ejemplo se utilizará la madera procedural que ya se realizó en otro video. Les aparecerá en la tarjeta superior o el link estará disponible en la descripción para que puedan revisarlo. Es posible también utilizar cualquier otro grupo de texturas descargadas para aplicar sobre este modelo. Ahora, para testear ese material procedural y realizar el proceso, duplicaré alguna de las piezas que sea regular. En este caso puede ser la pieza del cuello. Shift D. La escalaré un poco, Control A y aplicar escala. Aplicaré el material en esta pieza de prueba para luego aplicarlo en lo demás. Una vez que ya tengamos el material procedural, seleccionamos todas las piezas de nuestro modelo. Al último seleccionamos el objeto con el material de prueba. Control L y Link Materials. De esta manera el material se aplicará a todo el modelo. Ya podemos prescindir de este objeto de prueba, así que lo borramos.
podemos notar lo siguiente. En algunas piezas el material procedural se aplicó mejor que en otras. Principalmente las piezas alargadas tienen el problema de que la textura también se alargó. Y esto básicamente es a causa de la opción con la que está realizado el material, que es justamente esta de acá. Tenemos la opción de Generate. Otra de las alternativas también mencionada en el video de la madera procedural era que podemos utilizar la opción de V, sobre lo cual tendríamos que trabajar un poco el material porque la escala varía. Y la otra que es la opción de objeto, que nos da un resultado un tanto mejor. Sin embargo, utilizaré la opción de Generated con la que se creó el material originalmente para mostrar otras alternativas de corrección. En este caso, trabajaré directamente sobre este viewport. Seleccionaremos, por ejemplo, la pieza de acá y vamos a las propiedades de nuestro objeto o de nuestra malla en este caso. Buscamos la opción de Texture Space. Como vemos, lleva marcado el Auto Texture Space. Desmarcamos y podemos trabajar con la escala de nuestro objeto. En este caso tenemos X, Y y Z. Y podemos ver que se puede ajustar un poco. En este caso trataremos de igualar el ajuste de piezas que sí estén correctas. Para las piezas gemelas utilizamos los mismos valores. En este caso copiaré esta cifra, selecciono la otra parte, desmarco la opción de autotextura y pego. Hago lo propio con el otro valor. Repetimos el procedimiento para el resto de piezas. Una vez revisado, ya podemos concluir con esta sección. Como bonus podemos alterar un poco el material. Para eso sí abrimos el Shader Editor. Y si no queremos alterar la integridad del trabajo de color, podemos añadir un nuevo nodo. Shift A y buscamos un Hue Saturation. Lo colocaremos en medio del Multiply y del Base Color. Presionando Shift podemos variar un poco la tonalidad, siendo la madera un tanto más clara, bajándole un poco la saturación y las opciones del palio. Podemos modificar esto a gusto. Como no es el caso, particularmente yo prefiero el material anterior, aunque los maniquís claramente son de una manera más clara, pero por cuestión de estilo ahorraré este paso y dejaré el material tal y como estaba anteriormente. Si gustan, pueden hacer esta modificación. Antes de finalizar, colocaremos un material metálico simple al soporte. Nos vamos a las propiedades de materiales, nuevo, elegimos un color un tanto gris y aumentamos el brillo metálico al máximo. Podemos reducir también la rugosidad. Lo que nos resta ahora es utilizar un HDRI para iluminar. Propiedades del entorno, Environment Texture y abrimos. Seleccionamos el HDRI que estará disponible en la descripción. Lo abrimos y revisamos desde la vista de render. De esta forma ya tenemos acabado nuestro maniquí de dibujo.